¿Cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú, tocayo? También bien, todo bien por acá. Qué bueno que estás por acá. Y también qué bueno a la banda que decidió dar un clic para checar este material. Estamos con Ricardo de la Torre, artista potosino, y yo creo que estamos listos para esta conversación con él. ¿Cómo andas, viejo? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo y platicar un rato de arte. Supongo que hay muchísima gente que ya te ubica. Para los que no, Ricardo de la Torre, eres arquitecto de profesión, también estás en cuestiones de diseño y eres pintor. Bueno, artista en general plástico, ¿no? ¿Considerarías que hay alguna principal o las tres están como en el mismo nivel? Pues es una pregunta que me hacen frecuentemente. Creo que, o sea, es un globo. Ok. Sí, es un globo, es parte de mi personalidad, el gusto por las artes. Incluye estas, ¿no? Entonces, se alimentan una con la otra. Sí, quitar ¿no? una, o sea, tendría que no haber vivido lo que viví. Entonces, creo que, o sea, estas artes de las que platicas son muy importantes para mi persona. Entonces, y para poder desarrollar, y unas se involucran a otras y así, ¿no? Entonces, he tratado también de estudiarlas, de practicarlas, de llevarlas a cabo. Obviamente ha sido muchos retos. La formación que tienes, tengo entendido, es aquí, es en Nueva York y en España, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo ha sido has notado, obviamente hay diferencias, pero tú como creador has notado los contextos diferentes a la hora de esa formación? Sí, definitivamente yo creo que el involucrarte con otra cultura, otras ideas y así, sí enriquece pues tu manera de pensar, porque también el arte es muy subjetivo. Exacto. Entonces, lo que me he dado cuenta, es que mi percepción del arte durante mi carrera ha ido cambiando incluso, ¿no? O sea, lo que yo pensaba que era para mí el arte hace 10 años, ahora es otra cosa, ¿me explico? ¿Qué te motivó para comenzar por ejemplo, comenzaste con pintura originalmente? Sí. ¿Qué te motivó a generar Pero esto? fíjate que es curioso porque empecé con la pintura, con el dibujo, pero muy de la mano de la arquitectura. Ok. Porque yo ya diseñaba arquitectura, tengo recuerdos de estar diseñando cuando tenía 12 años. Ok. Más o menos. Entonces yo imaginaba, o sea, ya hacía yo, porque poniéndote en contexto un poquito, yo recuerdo muy bien mi enfoque en las clases de acuarela de cuando tenía en tercero de primaria. Sí, entonces yo ya practicaba las artes plásticas desde muy pequeño, ¿no? Iba al campo y dibujaba y así. Y cuando entré en la secundaria yo ya imaginaba y diseñaba mi taller, o sea, soñaba, ¿no? O sea, sobre todo el arte también es mucho de soñar. Exacto. Y soñaba con mi casa ideal para poder desarrollar mi arte y empezaba a dibujar. Y por eso me di cuenta que quería ser arquitecto. También de la mano que yo crecí con una familia también de artistas, tanto como mi abuelo, que es arquitecto, es ingeniero, y lo vi imaginar, o sea, él separaba, o sea, algo que hago ahora me llama mucho la atención, se paraba fuera de un terreno y decía, aquí vamos, y me llevaba o me enseñaba, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención. Me decía, aquí iba a haber un edificio. Okay. Visualizaba, ¿no? Sí, aquí iba a ser así y así. Y los que conocen a mi abuelo, o sea, su facilidad por el dibujo era impresionante, y siempre y desde chiquito, o sea, relacionaba mucho mi arte con la arquitectura. Sin embargo, mi preparación en el arte también era muy clásica en ese momento. Hacía muchos estudios al natural, estudiaba mucho. En ese momento me metía a cursos de pintura, me acercaba con maestros de aquí de la zona, de San Luis Potosí. Estuve en el Centro de las Artes, estuve en Bellas Artes tomando cursos de figura humana. Incluso yo impartí, me acuerdo, cuando iba en sexto de prepa o quinto de prepa más o menos, en la preparatoria, yo daba clases de dibujo profesional a señores, o sea, okay. Más o por menos tu cuenta. Yo por mi cuenta. Y así, o sea, fue como me desenvolví. En mi casa mis padres tenían yo le llamo una galería de arte contemporáneo, porque en su momento ya no la tienen, duró mucho tiempo, se llamaba Arte Indio. Y hacían obras con artesanías mexicanas. Era muy, muy padre, porque mi papá
él estudió taxidermia, que es el arte que diseca a los animales, ¿no? Entonces, en el taller había muchas texturas, había muchos materiales, y de allí sale, él estudió en Estados Unidos esto, y después monta su taller aquí. Nace mi familia, mis hermanos, y crecimos en este entorno. Y mi papá, y junto con mi mamá, ellos pusieron esta tienda y cambiaron el concepto, porque ha evolucionado mucho también el tema de la cacería, de la taxidermia. O sea, no es el mismo de ese entonces ahora. Empezó a cambiar la cosa, y entonces, pues, ¿qué pasaba? Entonces ellos veían que tenían materiales, pieles, cuernos, cosas de ese estilo, y tenían ollas de barro, ¿no? Me acuerdo mucho, porque íbamos mucho de chicos a los talleres de los alfareros, y yo ahí ya empezaba a hacer ciertas... He visto tu material, tu propuesta, y sí está muy relacionada con la parte natural, ¿verdad? Pintas mucho, por ejemplo, vi muchas cuestiones de caballos, cuestiones como del campo. También siento que a lo mejor esa corriente que también traes por parte de la formación que tenías con tu papá y todo eso, ¿no? Definitivamente. O sea, era mi entorno, y ahí empezó a crecer porque siempre era muy creativo. En el taller ahorita que recuerdo, pues había todos los materiales que te pudieras imaginar. O sea, y no había límites. O sea, hacían una olla que le ponían un pedazo de cuero, y le ponían aquí, le colgaban, y ya le hacían lámpara. Y en la lámpara estaba pintado un atardecer de unos venados cola blanca. Okay. O sea, eran unas piezas muy, muy especiales. Pues como dicen, no hay límites, el cielo. Es el cielo, sí. En la creatividad uno mismo. Uno mismo a veces es el límite. ¿Tienes una corriente o brincas entre corrientes en tus estilos? Para llegar a eso, o sea, eso fue como, te hablo de mi niñez. Uh-huh. Cuando fui joven empezó como búsqueda personal, ¿no? Okay. O sea, hacer tu búsqueda, ¿no? Uh-huh. Es una búsqueda bastante intensa, en donde empiezas tú a estudiar, y te digo, empecé muy, muy clásico, estudiar mucho dibujo, mucho óleo. Después empecé muy clavado con el impresionismo. Uh-huh. Clásico. ¿Y qué pasa cuando yo entro a la universidad? En el 2011 empecé como arquitecto. Descubro todo el arte contemporáneo, porque mi parte arquitecto quería ser muy contemporáneo. Okay. ¿Sí? O sea, aclarando un poco de la pregunta, ¿en qué voy? Uh-huh. Porque pues el arte es un camino... Evoluciona todo el tiempo, ¿no? Contigo. Sí, porque incluso coleccionistas de mi obra, oye, Ricardo, ¿qué onda esto? Pues fue mi proceso en ese momento que me llevó a lo que estoy ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa eso? Entonces empieza a haber un choque interior, porque yo quería ser muy contemporáneo en una parte, y tenía 15 años estudiando arte clásico. Okay. Entonces, claro que hay un choque de filosofías, porque todo es filosofía. Uh-huh. O sea, en el arte todo es filosofía, todo son posturas. Y es como en la música. Un músico va a decir si se dedica, o sea, a la electrónica o al reggae, al clásico, o sea, y puede ser que tú empezaste con uno y creías una cosa y espérate, o sea, esta onda me gusta, y más en la edad en la que me encuentro, ¿no? Y así, o sea, así ha ido evolucionando. Fue en el 2011, ya pasaron 10 años. Uh-huh. ¿Sí, no? Sí, 10. Bueno, ya estamos en el 2022. Sí, ya casi 11 años. En 10 años, sí. Y justamente esa parte de la evolución como creador, lo comentábamos ahorita fuera de cámaras, que te estás acostumbrando un poquito al foco público, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta o en qué momento pasa que de repente ya ves que tu trabajo te está generando esa llamada de atención hacia la gente, que ya te reconocen como un artista, que ya ven tu trabajo, que incluso ya se empieza a monetizar ese valor que tú le puedes dar a tu trabajo? ¿En qué momento se da? Pues yo veo que fue un trabajo bastante como largo, ¿no? O sea, fue poco a poco, pero sí me di cuenta que, o sea, bueno,
o sea, soy muy intenso en mi trabajo y trato de hacerlo de la mejor manera, ¿no? O sea, tratar de que lo que haga tanto sea lo mejor, o sea, lo mejor que pueda dar en mis diseños y así. Y era hacerlo, exponerlo y por consecuencia pues te hablan a que expliques qué hiciste, ¿no? Entonces eso fue poco a poco lo que me fue empujando a explicar un poco qué es lo que hago con mis propias palabras. Y acostumbrarte, a lidiar con esos reflectores. Sí ha sido todo un proceso poco a poco. Uh-huh. Procuro también estudiarlo, porque también me he dado cuenta de que pues sí hay que leer un poquito de cómo puedes expresarte, cómo puedes transmitir tus ideas verbalmente. Sí, porque en teoría, no en teoría, en tu obra ya lanzaste un mensaje, ¿no? Ya está el mensaje, pero también está la parte donde a lo mejor tendrías que darle un poquito de contexto a eso que está allá, por meras necesidades del medio en el que te mueves, ¿no? Totalmente, y a veces es muy complicado, así que, ¿cómo te explico mi trip? O sea, ¿sabes? Entre que a veces es muy personal, pero cuando te pasan, y en la intimidad de tu taller, a veces yo me he dado cuenta que no se me dificulta poder profundizar, pero a veces cuando te paras en una exposición y te pasan un micrófono y explica lo que sentiste, es como si te pararas y, a ver, lee las cartas que le hiciste a tu esposa. Sí. Así, ¿no? O de verdad, di la neta de lo que sentiste con esta obra. O sea, ¿cuál es tu postura? Digo, también el arte plástico, la pintura, la escultura, o sea, es mucho de sensibilidad. También yo recalco mucho, o sea, que también lo padre es la interpretación. O sea, que uh-huh. que la gente, el público haga este ejercicio de tratar de interpretar, de tratar de leer. O sea, que no todo sea como muy fácil, o sea, sí. Que se explique, ¿no? Y a partir de ahí va a haber diferentes versiones de diferentes personas que lleguen a ver tu obra, ¿no? Al final de cuentas, claro. no hay una sola, una verdad universal. Exacto, por eso es muy complicado de explicarse con palabras una obra, porque me ha pasado cosas así de que ven otro sentido completamente distinto y eso es muy padre. Incluso a mí me hacen ver, o sea, el público me hace ver cosas que ni siquiera yo he percibido de mi obra. Okay. Porque al final cuando estás creando, estás como en una catarsis, estás como en un... No hay mucho sentido de por qué haces las cosas, porque es como un sueño, o sea, cuando estás inspirado. Y el efecto final es dependiendo. ¿Por qué lo pusiste allí eso? No sé, o sea, en ese momento, o sea, lo sentí, es intuición. Exacto. Que te lo da, pues que año con año y día con día estás horas y horas pensando en cómo hacer eso para que salga... Es como ahorita, o sea, lo que te estoy diciendo no está planeado. ¿Por qué lo dijiste? Pues así fue. Así sucedió. Sí, en alguno de tus posts en Instagram veía que se me hizo muy interesante como el objetivo de una obra para ti en ese entonces, quizá no sé si haya cambiado la fecha. Decías, yo hago cosas o hago proyectos para que cuando lleguen al espacio donde estén, lo transformen, o sea, que hay una reacción del espacio. Me llamó la atención que utilizaste el término espacio más allá de persona, ¿no? Tú dijiste, yo quiero hacer una obra que llegue a un espacio y que genere algo en ese espacio. Y ya va a ser dependiente de la banda que la vea y del espacio en donde termine. O sea, me llamó mucho la atención cómo manejaste ese objetivo, al menos en ese entonces, de la obra que estabas realizando. Fíjate que eso que dices es muy curioso y a veces yo no me doy cuenta de ello hasta que estoy allí. Por ejemplo, ayer vengo de una exposición que nos organizaron en San Miguel, de mis últimas obras, en donde ya ahorita, o sea, digo, ya de lo que te platiqué, ahorita yo ya me siento, o sea, cada vez me siento mucho más uniforme en cuanto que te platiqué de ese choque, pues te hablo de hace 10 años, que me encuentro ahora en donde ya, o sea, tengo una libertad mucho más personal, ¿sabes? Porque todo es una batalla interior. Exacto, puedo unir... que la libertad te la diste tú a final de cuentas. Es que somos los únicos que nos podemos dar la libertad, uno mismo, o sea, quitar telarañas y así. Entonces ahorita me siento, o sea, que disfruto mis procesos creativos cada vez más, o sea, ese crecimiento ha dado resultados para mí en ese sentido, que mi proceso lo disfruto, que eso está ahí está, siento que la clave, disfrutar ese momento de creación. Exacto. Sin pensar tanto en el impacto, pero ahorita
que expusimos, regresando a la exposición, expuse, junto con mi esposa, expusimos 14 piezas, una galería de San Miguel de Allende, y tengo 4 en especial que son de ciudades, y cómo interpreto las ciudades, porque me he inspirado, empecé a pintar ciudades desde hace como 3, 4 años, pero ciudades que conocía, Nueva York, que Londres, tal, así que me inspiraban, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empezó la pandemia y tu concepto de la ciudad se transforma? De todo. De todo. Y para la gente que vive allí, para la gente que, o sea, cómo la percibes en los medios. Entonces, ahorita mis ciudades son desconstructivistas, llenas de mensajes y tienen un montón de personajes, y le metí el tema de creación e interpretación de lo que son las ciudades. Entonces, ahí cambió mi percepción del arte de cuando empezó la pandemia. O sea, creo que he tenido 2 o 3 situaciones en la vida que me han cambiado el cómo giro. Uno fue cuando me fui a vivir a España, que me fui a estudiar, viví 1 año y cachito, y conocí otras situaciones, museos, otros artistas, y cambia ahí. Otro fue la pandemia y cambia ahí de nuevo, ¿no? Y así va pasando, ¿no? Y van a seguir más, ¿no? Porque lo veo repetido en mis compañeros, o sea, en mis colegas, ¿no? O sea, que entre artistas platicas un poquito de sus inspiraciones, de nuestras frustraciones, incluso, o sea, de otras cosas, y que antes pensábamos, no, es que el rosa era lo máximo, ¿no? Es que ahorita el azul está bruto, ¿no? O sea, por decirte un ejemplo. Exacto. ¿No? ¿En qué planes andas ahorita? Digo, aparte de la exposición que tuviste hace unos días, me comentabas que tienes una galería. Obviamente, el concepto de la galería está para exhibir las obras, tanto tuyas como, me imagino, de diferentes artistas. Pero ¿por qué surge? ¿Por qué genera este espacio aquí en San Luis Potosí? ¿Cómo ves el ambiente en cuestión de arte? Pues el ambiente está pujante. O sea, la propuesta artística está allí. Está allí. El arte es algo que no se puede ignorar. O sea, iba a buscar el lugar en donde exponerse. Qué mejor que cuando pues vamos a entrarle con todo y con lo mejor. Y así. Es la segunda galería que abro. O sea, la primera que abrí fue en el 2018. ¿Por qué? Porque faltan, a mi manera de ver, estos espacios en donde puede ser, si hubiera muchas galerías aquí en mi ciudad, probablemente no lo habría, o tipo y sí, porque al final también es mi manera de cómo creo que se puede exponer. Exacto. Y he aprendido mucho de tratar de ponerme en los zapatos también de los galeristas, o sea, que hacen mucho trabajo. O sea, hay mucho trabajo detrás de una galería de arte, pero principal por eso, o sea, por la necesidad de un espacio de exponer, y que el público, o sea, sepa cómo acceder a la obra y ser coleccionista. O sea, también tiene que existir esta parte, no nomás educar en cuanto al arte, sino también educar al coleccionista. Exacto. Y cómo funciona la colección. Es todo un sistema. Es muy redondo, y si le falta un pedazo, que le faltaba uno bastante grande a San Luis en ese aspecto. Y justo, digo, la pregunta tiene un poco que ver con la que te hacía al inicio, que era cómo tú ves que ya tuviste que ya te pudiste empapar de ambientes de primer mundo, por así decirlo, como Nueva York, como España. ¿Cómo ves en comparación a esos mundos que me imagino que ya están un poquito más establecidos, el ambiente artístico acá en San Luis? Digo, me dice, está pujante, o sea, hay propuestas. Sí. Lo que falta es a lo mejor hacer ese sistema en donde se haga un poquito más profesional la parte de la difusión, quizá, o de la exhibición. Sí, totalmente, porque realmente está todo. O sea, yo lo veo porque conozco los coleccionistas. O sea, de verdad es que en los últimos 15 años de carrera, cuento 15 años de carrera desde que hice mi primera exposición, ¿no? Desde que empecé a pintar, desde mi primera exposición. Y la verdad es que hay muy buenos coleccionistas aquí en el centro, o sea, del país, o sea, hablando de San Luis Potosí. Y que está eso, o sea, que tienen esa necesidad. Y también la propuesta artística, o sea, hay mucha preocupación. Hay artistas que lamentablemente tipo y nacieron aquí, muy buenos, y que también se han ido, o sea, o que regresan.
Y entonces si se empieza a crear esta propuesta, pues se va a hacer más sólido. Pero bueno, también es parte del crecimiento de la ciudad culturalmente. Y así. ¿Dónde está tu galería? ¿Cómo se llama? La galería es un proyecto que empezamos, se llama We Collector. Okay. Y es la galería representa aproximadamente 20 artistas por el momento y tiene exposiciones colectivas y queremos hacer algunas individuales, y es buscar la manera adecuada de cómo exponer el arte, ¿no? Hacer redes, ¿no? Es redes, y realmente es un espacio de convivencia. Ahí han ido amigos también artistas, coleccionistas, a aprender. O sea, hemos visto como ese crecimiento padre. Y la apertura está para que también los nuevos creadores también se acerquen. Sí, claro. O sea, obviamente una galería pues tiene un espacio limitado. Exacto. Y tienes ciertos criterios. Y entonces tienes que ir trabajando en conjunto con los artistas y ver cuáles van a ser las nuevas propuestas que vas a tomar y así, o sea, pero me ha sorprendido que hay mucha propuesta artística, o sea, no nos damos abasto, definitivamente. Sí, no, de hecho, o sea, me encantaría decirte que no, es que caben todas las propuestas artísticas, no se puede, o sea, creo que... Uno de los principales motores por el cual generamos este espacio justamente es eso, que nos dimos cuenta que hay mucha propuesta. No nada más, en este caso tú estás enfocado a lo mejor en la parte de artes plásticas, en cuestión de música, en cuestión de diseño, en muchísimos ámbitos. El ambiente cultural y artístico en San Luis está creciendo y tiene mucho potencial. Y justo por eso también este espacio se da para que de la voz de los creadores empecemos a conocer esas propuestas y que les demos esa difusión. ¿Cómo ves el espacio? ¿Te gustó? Sí, o sea, está muy, muy padre. Pues la invitación está hecha para cuando quieras volver. Aquí están las puertas abiertas. ¿Cómo te busca la gente? ¿Cómo puede conocer? Aparte de tu galería, ¿cómo te puede encontrar en redes sociales para conocer tu propuesta artística? En Instagram estoy como @delatorreart. Ahí me pueden seguir. Y bueno, también por medio de la galería de We Collector, @WeCollector, lo pueden buscar. Y bueno, pues, o sea, estoy abierto también a escuchar, o sea, me encanta esta sinergia que existe en el grupo. Qué chido y qué bueno que estuviste por acá, te agradecemos bastante. Y también agradecemos a la gente que estuvo con nosotros en este nuevo año de este proyecto que va arrancando. Recordarles que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de Futuro San Luis para que compartamos este tipo de contenidos que la verdad es que tienen mucho potencial. Ricardo Tocayo, qué bueno que estuviste por acá. Un placer. Y a ustedes, qué bueno que estuvieron por acá y nos vemos en la que sigue.